a todas y a todos. Y bueno, el día de hoy tenemos una conferencia magistral a nombre de la amiga y compañera del colectivo feminista, María del Montserrat Díaz. Yo haré una muy breve semblanza de lo que ella ha hecho, que es mucho, pero bueno, daré una pequeña semblanza para ubicarla en su trabajo feminista y de derechos humanos. Entonces, María del Montserrat Díaz es originaria de Jalapa, Veracruz, doctoranda y maestra en Derecho Procesal y Psicología Educativa, egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana. Es también licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, especialista en estudios de género y derechos sexuales y reproductivos, diplomada en juicios orales en materia penal, en género, justicia y derecho, y género y políticas de gobierno. Fundadora e integrante del colectivo feminista de Jalapa AC y de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC. Forma parte de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, así como del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Ha sido integrante de la Red Cívica Veracruzana, del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Veracruz, y parte del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ha sido miembro, diría yo, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado de Veracruz y consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Integrante del Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en Veracruz y Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ayuntamiento de Jalapa. Entonces, bueno, amiga, pues te cedo el micrófono para que nos compartas tu ponencia. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Gladys Villegas, compañera feminista, en donde hemos compartido desde hace muchos años, pues desde 1980, estos andares violetas, le vamos a decir en este momento. Quiero iniciar por agradecer desde luego a la Universidad Veracruzana por abrir estos espacios maravillosos como es la FILU 2025. Particularmente quiero agradecer a la coordinadora de esta feria maravillosa, Judith Páez Paniagua, que la verdad nos tiene impactadas con todo lo logrado este año. Y una compañera a quien yo vi florecer, realmente o vimos florecer desde hace tantos años, compartiendo inclusive muchísimos aspectos de nuestros trabajos, cada quien en sus espacios. Pero muchas gracias, Judith, muchas gracias, qué bueno que estás por aquí. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esto que tengo preparado y que me voy a guiar con una lectura para no perderme sobre todo, y luego que se alarga una en los comentarios. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de reflexión académica. Me siento sumamente agradecida de participar en este foro tan pertinente para la época actual, donde la inteligencia artificial, el medio ambiente y las relaciones humanas se entrelazan en formas cada vez más complejas. En esta oportunidad les hablaré de historias violetas, de las pioneras feministas a los nuevos feminismos de la era digital, en un recorrido ondulante.
hablando de las olas del feminismo y algunas de sus protagonistas en nuestro país y en nuestro estado, así como los vaivenes de las olas en nuestras propias vidas, para concluir reflexionando brevemente sobre los retos del feminismo y la inteligencia artificial. Si me apoyas, Gladys, gracias. Un recorrido ondulante, protagonistas de los vaivenes de las olas del feminismo. Me gustaría comenzar con una propuesta para mirar al pasado, para mirar hacia adentro en el momento presente y también para mirar a nuestro alrededor. Porque hablar del feminismo es hablar de historias entrelazadas, es hablar de las voces que nos anteceden y de las voces que hoy seguimos levantando. Quiero compartir con ustedes un recorrido que no es en línea recta, sino ondulante, que viene y va como las olas del mar. Vamos a recorrer juntas un sendero de memorias que inicia con las pioneras que alzaron la voz en tiempos de silencio, las que alzamos la voz en tiempos adversos y continúa hasta hoy con los feminismos contemporáneos que se expresan en las redes, los cuerpos y las calles del siglo XXI. Historias violetas que van desde las pioneras a los nuevos feminismos de la era digital. Primera ola, voz de origen. Si queremos comprender el camino que nos ha traído hasta aquí, es imprescindible volver la mirada hacia la primera ola del feminismo en México. Hablemos del movimiento sufragista mexicano, un momento fundacional en la lucha por la igualdad y la justicia social. Fue ahí donde se sembraron las semillas de los derechos que hoy ejercemos. Un momento clave fue el primer Congreso Feminista de 1916, celebrado en Mérida, Yucatán, en donde mujeres de diversas regiones del país se reunieron para pensar juntas cómo construir una sociedad más justa. En ese contexto, podemos y debemos recordar con fuerza a Elvira Carrillo Puerto, quien marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las mujeres en México, impulsando ya desde entonces una agenda feminista. Pioneras como ella nos marcaron el rumbo. Eran tiempos de silencio en los que ellas sembraron la voz para caminar hoy sobre sus ecos. Segunda ola, voz del pensamiento crítico. Pasamos así a la segunda ola en los años 70, donde la voz de Rosario Castellanos, a quien recientemente estamos conmemorando justamente por el aniversario de 100 años de su natalicio, cuya voz resonó con profundidad en el pensamiento mexicano. Desde la literatura, el ensayo, el periodismo, cuestionó con valentía el papel tradicional de la mujer en nuestra sociedad y defendió el derecho a la educación, al trabajo y a la participación política. Ya desde 1963, Rosario hablaba de un feminismo a la mexicana, un feminismo con raíces propias, adaptado a nuestras realidades. Pasamos a la tercera ola, voz colectiva e institucionalización. Y así trepamos a la tercera ola. En esta etapa construimos el ser mujeres en sociedad desde lo colectivo, desde la metodología del pequeño grupo, desde el tejido vivo del activismo comunitario e indígena. Impulsamos una agenda amplia que colocó en el centro el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, los derechos sexuales reproductivos y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este movimiento no se quedó en la calle, también entró en las instituciones
interactuó con el Estado, incidió en políticas públicas y fue parte activa en la creación de tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres. Y lo decimos con orgullo. Como colectivo feminista de Jalapa, participamos inclusive en espacios internacionales en la construcción de nuestros derechos, como fue el Tribunal de Derechos Reproductivos que se celebró en Ámsterdam, Holanda, o como fue en las reuniones regionales que se realizaron rumbo a Beijing en 1994 para preparar el camino y llegar a la cuarta y última conferencia internacional de las mujeres. Tengo el orgullo de haber estado presente en estas actividades. Nuestra voz, desde luego, cruzó fronteras. Nos tejimos en redes de carne y protesta, hasta volvernos multitud con nombre propio. A lo largo de esta historia, la academia también ha sido un campo de lucha. Feministas como Rosario Ibarra de Piedra en la búsqueda incansable por los desaparecidos o desaparecidas, o Marcela Lagarde, quien nos dio el lenguaje para nombrar lo innombrable con el concepto de feminicidio en nuestro país, aquí en México. Y han sido pilares junto a ellas Marta Acevedo, Elena Poniatowska, Ana Lau Jaiben, Marta Lamas y muchas más que tejieron saberes que transformaron conciencia. Hoy debemos reconocernos dentro de esta genealogía feminista, porque la igualdad entre mujeres y hombres no es una consecuencia natural del tiempo. Es fruto de una lucha política constante y organizada. Creer lo contrario sería despolitizar y borrar la historia del feminismo. Vamos a nuestra tierra. Voces veracruzanas. Desde 1980, el año 2000, compartimos agenda con el movimiento nacional, pero también tuvimos nuestra propia voz, nuestras propias batallas, en un contexto marcado por el conservadurismo, la fuerte influencia de la Iglesia, el poder de ciertos grupos fácticos, pero también la resistencia indígena y la inspiración del zapatismo. En Veracruz fuimos pioneras de un feminismo descentralizado, diverso, con presencia en distintas regiones y ciudades del estado. El colectivo feminista se fundó, como hemos dicho, justo en 1980. Venimos de la comunicación analógica, del uso del fax, del stencil y las plantillas con las que elaborábamos nuestros manifiestos de denuncia y protesta que llevábamos a la calle gritando las consignas con un megáfono. La elaboración de materiales como nuestras agendas, calendarios feministas anuales que se hacían a mano y se reproducían artesanalmente. Aquí una de las protagonistas de ello. Nuestro compartir en un espectro más amplio se dio a través de los medios de comunicación, como el periódico, la radio, la televisión, donde activamos profusamente. Así, lo que íbamos construyendo desde nuestros feminismos se fue desarrollando poco a poco y la tecnología nos alcanzó. Así, con la llegada de nuevas tecnologías, nuestra lucha se encontró con un escenario renovado que abrió caminos inéditos para la organización y la expresión feminista. Y montamos la cuarta ola, la voz de la interconexión y la rabia. En México, la llegada del Internet en los años 90 impulsó la expansión de medios feministas y la creación de espacios autónomos, facilitando nuevos feminismos digitales adoptados por las jóvenes universitarias, activistas zapatistas y movimientos altermundistas. La rabia se ha vuelto códigos y las denuncias algoritmos. En este siglo,
el contexto de violencia extrema en contra de las mujeres ha detonado una rabia colectiva que impulsa memorias y resistencias desde las víctimas. Mujeres violentadas, madres víctimas de feminicidio, buscadoras de desaparecidos y desaparecidas que se han organizado frente a esta amenaza cotidiana. Aunque el Internet ha sido clave para la organización feminista, también ha traído consigo nuevas violencias. La violencia facilitada por las llamadas TIC se ha extendido incluso en zonas rurales e indígenas. Nos consta en la atención a mujeres de estos espacios. Claro, afecta a las mujeres y especialmente a las más jóvenes, muchas de las cuales no reconocen el abuso hasta que la situación se desborda. Este es uno de los oscuros más urgentes y complejos que enfrentamos hoy en el mundo digital, si aspiramos a una vida libre de violencia para todas. La violencia de género digital adopta múltiples formas: acoso persistente en redes sociales, sextorsión, porno, venganza, vigilancia y control a través de los dispositivos como los celulares. Estas prácticas afectan, generando consecuencias severas para su bienestar emocional, social y físico. Las consecuencias para las mujeres no son virtuales, son reales, son psicológicas, son sociales, incluso son vitales. La evidencia estadística revela la magnitud del problema y subraya la urgencia de respuestas concretas. Según datos recientes de organismos como ONU Mujeres y organizaciones especializadas en derechos digitales, un porcentaje significativo de mujeres jóvenes ha reportado experiencias de violencia digital. Según INEGI, 3 de cada 10 mujeres usuarias de Internet han sufrido ciberacoso. Reconocer y visibilizar estas formas de violencia es esencial para poder enfrentarlas con políticas públicas, educación y acciones colectivas. Desde mi punto de vista, urgen campañas preventivas desde los mismos espacios digitales para dar a conocer todo esto que sucede y las mujeres estemos preparadas a lo que nos enfrentamos. Por último, mencionaré en este aspecto la Ley Olimpia, que ha sido un avance, un hito, pero aún enfrentamos desafíos enormes. Una ola digital llena de luces y sombras, en eso estamos actualmente. La irrupción del hashtag como herramienta política ha permitido que demandas feministas nacidas en el espacio virtual se trasladen a las calles, a la agenda pública y a los medios de comunicación. Esta apropiación digital ha acompañado luchas por la justicia, por el respeto a los derechos conquistados y contra las múltiples formas de violencia hacia las mujeres. En este nuevo entorno, los feminismos se expresan de forma múltiple y diversa, adaptándose a los lenguajes digitales sin perder su anclaje territorial e histórico. En el contexto de la cuarta ola feminista, marcada por la interconectividad y el uso intensivo de tecnologías digitales, las redes sociales se han consolidado como una herramienta de denuncia, articulación y construcción comunitaria. Sin embargo, este escenario presenta claroscuros. Junto a sus potencialidades comunicativas, emergen amenazas vinculadas a la exposición pública, la violencia digital, como ya mencioné, y las tensiones en torno a la participación política en entornos virtuales. Desde el 2010, el feminismo en México ha desplegado una agenda tecnopolítica en respuesta a la violencia feminicida, conformando lo que Guiomar Rovira denomina
el devenir feminista de las multitudes conectadas. La consigna #NiUnaMenos, originada en Ciudad Juárez por la activista Susana Chávez, activista por el feminicidio de su hija y que fue asesinada en el 2011 y que después resurgió en el 2015 tras el feminicidio de Chiara Páez en Argentina. Esto ha dado forma a un movimiento transnacional articulado desde las redes. A partir de entonces, las movilizaciones feministas se han ampliado y diversificado con fuerte protagonismo de las jóvenes y una marcada dimensión digital. Cabe destacar que los llamados a tomar las calles mediante hashtag convocan tanto a colectivas organizadas como a mujeres de todas las edades y estratos que no militan en ninguna organización, pero que acuerpan la resistencia y la construcción de una vida libre de violencia. No se trata de una mera espontaneidad por contagio, sino de una resonancia profunda entre experiencias individuales y un entramado colectivo que ha sabido tejerse también en lo virtual. Iniciativas como #MeToo han visibilizado violencias estructurales y abierto también debates sobre la legitimidad de la palabra de las denunciantes. Sin embargo, como señala Marta Sanz, si bien existen denuncias falsas, estas son minoritarias y no invalidan la urgencia de estos reclamos. Estas transformaciones en la relación entre feminismo y tecnología digital abren la puerta a un nuevo campo de análisis, la intersección entre feminismo e inteligencia artificial, así como se ha cuestionado históricamente el sesgo androcentrista de la ciencia. Hoy es imprescindible interrogar: ¿quién diseña los sistemas tecnológicos? ¿Qué datos utilizan y cómo impactan estos desarrollos en la vida de las mujeres? A manera de conclusión, genealogía feminista, presente y futuro. La genealogía de esta emergencia feminista actual revela tensiones y diálogos entre feminismos académicos, institucionales, autónomos y postcoloniales, así como con los activismos digitales de las nuevas generaciones. Las TIC han reconfigurado las formas de participación y protesta, convocando a los colectivos organizados y a mujeres no militantes que acuerpan, como ya lo mencioné, la resistencia desde una diversidad de cuerpos, voces y territorios. Así que debemos plantearnos nuevos retos que se generan en estos tiempos respecto a la construcción de las relaciones humanas que promueven la igualdad, la paz y los derechos humanos de todas y todos. En este punto de encuentro entre el ayer y el mañana, con las olas de tantas voces que nos sostienen, podríamos cuestionar: ¿cuál es el legado que queremos dejar en esta ola digital? Las que venimos de poder hablar por teléfono hasta llegar a la casa y las que hablan desde el TikTok, podemos tejer juntas y sí escucharnos. Que sea viento que mueva nuestras manos, que una nuestras voces, que nos lleve a seguir construyendo este océano que conformamos. Como un llamado urgente y como cierre a este encuentro, les dejo estas preguntas para nuestra reflexión. ¿Cómo podemos construir relaciones humanas más amorosas, justas e igualitarias desde lo digital? ¿Qué acciones cotidianas pueden convertir a la tecnología en una aliada y no en una réplica de las opresiones que enfrentamos?
y sobre todo cómo construir una sociedad fundamentada en el humanismo, la ecología y la paz. Porque cada palabra, cada gesto, cada vínculo es resistencia, es sororidad, es solidaridad humana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues te toca para abrir un poco. No, ya, creo que ya, sí. Bueno, pues es un recorrido que nos presenta Montserrat, ¿no? Desde esa primera ola, 1916, con el primer Congreso Feminista en Yucatán, que ha sido muy importante y muy significativo y que afortunadamente se está retomando y reivindicando, ¿no? En este momento político, digamos. La segunda ola que podemos mencionar aquí en México con Rosario Castellanos, la tercera ola en la que el colectivo feminista participamos, impulsamos lo que llamamos desde provincia. Y yo creo que fue muy importante esta tercera ola, porque efectivamente, bueno, vivimos en un lugar que sucede en muchos lados, ¿no? El centralismo. Y en los 80 hubo varios grupos en provincia importantes, en el norte, en el centro, como Cuernavaca, aquí en Jalapa y algún otro grupo del sur-sureste. Tuvimos una importante presencia en muchos de los encuentros, redes. Bueno, había toda una efervescencia, muchas publicaciones en donde surgió FEM, ¿no? Donde surgieron la boletina, bueno, importante, ¿no? Yo creo que esta tercera ola fue muy significativa aquí en el país. Y bueno, esta cuarta ola que estamos todavía aquí viviendo con toda esta tecnología, ¿no? Y que sí ha impulsado significativamente al movimiento feminista. O sea, las marchas, aquí en Jalapa empezamos 20, creo que fuimos las primeras marchas, ¿no? Éramos muy pocas, cerrábamos medio carril de Ávila Camacho, del Monumento a la Madre, a las marchas de ahora, bueno, es un salto, ¿no? Es un salto importante hablando de Jalapa, ya no digamos las marchas que se dan en algunas capitales como Madrid o Nueva York, que son, bueno, multitudinarias, ¿no? Y por supuesto todos estos movimientos que fue muy importante el que señaló Montserrat con este hashtag, ¿no? Que nos ha llevado a denuncias y a realmente que se den no solo las denuncias, sino el ejercicio penal, digamos, ¿no? En Estados Unidos, con estos directores de cine, de teatro, de no sé qué, que ha sido muy, muy importante las denuncias y que tengan repercusión, que no haya impunidad, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que estas olas, este recorrido, pues nos da cuenta del camino que hemos recorrido, y particularmente aquí en México, ¿no? Y el colectivo feminista, pues, hemos sido pioneras, que así se llama nuestra celebración tuvo esta frase, ¿no? Pioneras de historias violetas, y que creo que hemos contribuido significativamente, ¿no? Entonces, Monse, a mí me ha parecido un recorrido muy importante, muy interesante y muy puntual de todo lo que ha pasado, tanto a nivel internacional, nacional y local, ¿no? Porque luego, como digo, llamado provincia, falta a veces reconocimiento, hemos de decirlo, pero el colectivo lo ha brincado. Tenemos presencia, tenemos reconocimiento y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto formar parte de esta historia y que en este momento tenemos más complicidades, más cómplices, más amigas que estamos aquí en este
en este trabajo cotidiano y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció excelente el recorrido que nos presenta Monse. Y bueno, no sé si alguno quiera comentar algo. Sí, creo que sería muy importante que abriéramos un momentito, sobre todo la inquietud o reflexión que les haya provocado pues lo que hemos compartido el día de hoy. Entonces, se abre la posibilidad de que haya alguna aportación desde el público. Sabemos que el público también en este momento está desde los medios de comunicación, dado que se está transmitiendo, y desde aquí, pues desde luego que saludamos a las personas que estén en este momento conectadas, aprovechando justamente el tema digital del cual gozamos actualmente. Entonces, ojalá que alguien quiera hacernos algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, no lo sé. Se abre el micrófono. Sí, pues también recordar entre finales de los 80s, 90s, en provincia, como antes no se decía, cuando tú asististe a las comunidades del sur, es donde yo te conocí, Monse. Entonces ahí, desde un movimiento que hubo entre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, del movimiento del sureste, fue un momento muy importante en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, por la salud sexual y reproductiva. Entonces creo que sí fue muy importante también recordar fue en los 90s también cuando se impulsó en 2 municipios las casas de las mujeres, donde ustedes en el colectivo feminista dieron el apoyo en Izhuatlán del Café, en Tomatlán, donde se capacitó a un grupo de mujeres desde el financiamiento de 2 ayuntamientos. Sí. Eso fue antes de los institutos de las mujeres. Entonces, junto con Greca, el colectivo feminista, se hizo alianza y otras organizaciones también de esa zona. Creo que sí se dejó huella en las comunidades también indígenas. Con esos encuentros, me acuerdo en Chiapas, el bailongo que se finalizó en la iglesia, en la catedral, en San Cristóbal de las Casas, después de un evento de mujeres del sureste, muy, muy importante, emotivo, significativo con las mujeres indígenas de la zona. Pues gracias, Monse, felicidades al colectivo feminista también por este recorrido que nos han ayudado, ¿sí?, a recordar y a construir. Claro, muchas gracias, Ros. Creo que esta remembranza que haces de momentos claves en nuestro actuar es muy importante, ¿no? Y sobre todo, cómo seguir compartiéndolo. Yo la inquietud más importante que traigo en este día, para este espacio, en esta maravillosa, no sé quién haya propuesto que fuera el tema de la inteligencia artificial, la columna vertebral de la FILU, me parece que es tan interesante y tan importante porque desde diversos espacios, movimientos, sobre todo, hablando desde lo social, ¿no? Estamos verdaderamente en un cruce de esto. Entonces, conectar estos pasados, estas olas que hemos recorrido el día de hoy, conectarlo para que intergeneracionalmente podamos seguir construyendo los feminismos necesarios para que verdaderamente estas olas de mujeres que son por miles obtengan la información necesaria que le dé forma a sus inquietudes, a sus denuncias, que las lleve por la ubicación o nos lleve de tener el entendimiento profundo
y compartirnos a su vez estas nuevas generaciones, ¿verdad? En ese intercambio. Me parece que este tema de las redes favorece totalmente este aspecto, por lo que yo considero que el eje vertebral de esta Feria Internacional del Libro desde la Universidad Veracruzana, de verdad me parece que es un gran acierto, ¿no? Cómo hacer, cómo seguir construyendo para que socialmente, efectivamente, avancemos para una sociedad en donde realmente podamos construir amorosamente las relaciones. Cuando me invitaron a este espacio, cuando me invitaste, Judith, a este espacio, me decías, es que hay que hablar de cómo se construye el amor en la época digital. Pues como ya lo mencioné, se viene construyendo muy difícilmente, muy envuelto todavía en muchas cuestiones que necesitamos poner el ojo para que efectivamente las opresiones que en la vida cotidiana, física, espacial se dan, no se sigan reproduciendo en las redes. Me parece que es un llamado, sí, verdaderamente a la reflexión. No sé si a alguien más le convoque a hablar para dar alguna opinión en este sentido. Y si no, pues para ir caminando ya hacia el espacio y final de este breve encuentro, pero pues que espero que en este recorrido que hicimos, pues nos llevemos la reflexión profunda hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro. No se amontonen. Pues bueno, no sé, me parece que podemos… perdón. Todavía falta tiempo, entonces podemos dar, ¿sí?, un momentito más para que tengamos la posibilidad de retroalimentación. Estos espacios ayudan mucho a la retroalimentación para que pues nos llevemos. ¿Qué les provocaron las preguntas? Yo ok. tengo particular interés de saber cómo miras, Montse, los feminismos tras la pandemia, porque durante la pandemia en que todo mundo compartíamos las mismas incertidumbres, una manera de estar en relación con el resto, con nuestros entornos sociales, digamos, ya transformados en ese momento, pues eran las redes, ¿no? Eran los espacios incluso para escapar de la soledad. O sea, mucha gente escapaba de la soledad a través de las redes sociales. Y una manera de manifestarse también en momentos en que se incrementaba la violencia intrafamiliar, sí, donde se manifestó de esa manera porque era convivencia de tiempo completo, sí. Pues hubo, pues sí, yo diría, no una emergencia, sino una reinsurgencia, ¿no?, de grupos que tenían nuevas demandas, ¿no?, que venían a actualizar las anteriores y decir, y tenemos además que decir esto y esto y esto. Entre muchos de los jóvenes, las actuales generaciones, por ejemplo, ¿cómo ves esos feminismos ahora? ¿Qué hay de distinto con respecto a los años anteriores a la pandemia? Sí, bueno, me parece que lo que hay que resaltar justo de lo que tú mencionaste, sí fue un incremento muy importante de la violencia en el año casi y medio que se llevó la crisis más grave, casi los 2 años. Nos tocó convivirlo con algunas de las compañeras que actualmente forman el colectivo, en donde se disparó verdaderamente el llamado y la urgencia. Inclusive en esa época yo estuve trabajando para el ayuntamiento en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí está una compañera nuestra también, además de Patti, que se encuentra con nosotras, colectiva, y que estaba en esa época en la Procuraduría, Blanca, que estaba en la aldea. De hecho, desde el ayuntamiento, por ejemplo, se hizo, y me parece que fue una acertada decisión, que hubiera un poquito de mayor control en los tiempos para tener abiertos, que los había, los centros donde hay consumo de alcohol, por ejemplo, que exacerbaba la situación, ¿no? Es por decir un ejemplo. Entonces, yo creo que sí, esa crisis profunda de la humanidad, que nos abarcó a la humanidad
casi por completo, sí, también tuvo una repercusión positiva. Yo lo veo como lo que tenemos como resultado hoy es algo positivo porque efectivamente reactivó desde mi punto de vista la posibilidad del uso de estos medios. Posiblemente muchas personas que no los utilizaban tuvieron que aprender a hacerlo, ¿no? Desde las actividades laborales que se hacían la gran mayoría desde el Internet y las reuniones virtuales, hasta las posibilidades de comunicación que muchas veces, por lo menos por experiencia personal, puedo decir, nosotras como colectivas tenemos reunión todos los jueves, terminamos departiendo, cenando y cosas de esas, lo hacíamos cada una de nosotras en nuestras casas, pero conectadas justamente. Y la repercusión hacia los feminismos, pues desde luego, fortaleció, desde mi punto de ver, sí positivamente, a creación de mayor conciencia en diversos aspectos y entre ellos la feminista. No sé, Gladys también quiere participar con algún aspecto, pero no sé si doy respuesta a tu inquietud. Es el ámpula digital que se creó a partir de entonces, desde mi punto de vista, es una respuesta positiva que nos dejó como herencia el COVID. Perdón. Sí. Sí, yo creo que fue en este sentido desafortunado un impulso, ¿no? Las mujeres desde casa se acentuaron muchas de las situaciones de violencia, la maternidad, los cuidados, la gente que falleció, que había que cuidar, ¿no? Y todo eso dio pauta a la conciencia y a la creación de contenido, ¿no? Yo ahora veo, digo porque tengo a alguien cercano que lo hace mucho, el oír podcast, muchos podcasts feministas en todos los temas que se nos ocurran, ¿no? Del amor romántico, de la sexualidad, de género, de los trans, de la maternidad deseada, no deseada, o sea, hay mucho trabajo en redes, mucho trabajo y de gente joven, ¿no? Me comentaba Naomi, con quien comparto muchas cosas, es gente muy joven publicando muchos libros, ¿no? Y que te enteras por las redes y que ahora mismo en todos los stands o en muchos hay temas feministas, ¿no? Me sorprende porque antes era difícil encontrar estos temas, ¿no? Y ahorita hay mucha cantidad en cualquier editorial, porque antes nada más eran como, ¿no? Las especializadas o las emergentes, no. Yo creo que hay mucho trabajo, mucha conciencia y las mujeres tenemos mucha presencia en todas las áreas y en el Internet es increíble la cantidad de posibilidades, de herramientas que tenemos para conectarnos a nivel local, estatal y bueno, se hacen encuentros virtuales, ¿no? Para cualquier tema. A mí me impresiona esta cantidad de la gente joven que está participando, proponiendo y haciendo todo tipo de eventos, ¿no? Literatura, arte, teatro, maternidades, feminismos, mucho. Entonces, bueno, las redes han ayudado mucho y potencializado mucho esta conciencia del feminismo, ¿no? Para mí ha sido, pues eso, una herramienta bien aprovechada a pesar de lo otro, ¿no? Del acoso, del ciberacoso y de la pederastía que se ejerce, por supuesto, pero también ha sido una herramienta muy bien aprovechada, ¿no? Ahí va parte de lo que querías comentar, porque muy bien, muy bien. Pues bueno, no sé, ahora sí, no sé si estamos justas en tiempo o tenemos ya, que ya. Eso me ha parecido bien interesante, de verdad, que los tiempos sean justos para que quien sigue llegue con toda la posibilidad, ¿no? Porque las actividades en la Filo están realmente impresionantes, entonces sí, respetando los tiempos creo que se logra un mejor efecto, una mayor resonancia de todo esto. Muchísimas gracias. ¿Perdón? ¿Perdón? No te oigo. No. Pues muchísimas gracias de mi parte. Una vez más, muchas gracias a la Universidad Veracruzana
Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana, desde luego en voz de su coordinadora general, Judith Páez Paniagua, muy agradecidas y sobre todo…